Hola, hola. Bueno, ya arrancamos. Bueno, amados, la intención es poder impartirles una palabra, poder bendecirles, ¿sí? En realidad es algo que nació en el corazón de Moni, ¿sí? A pedido, de algunas personas. ¿Quién de todos los hijos de Dios no hemos atravesado un proceso o no estamos atravesando un proceso? Y si no lo estás atravesando, no quiero ser mala onda, pero quiero decirte que los procesos son buenos y que los procesos te dimensionan. Y es muy amplio el tema, porque en realidad desde que nacemos hasta que partamos con el Señor vivimos en procesos. Y por ahí algo que generó duda o controversia, porque después me decía, ¿cómo puede ser? Es que compartía que algo habíamos estado charlando con Humber con respecto a que uno debe amar los procesos. Enamorarse. Y me decía, una amiga me decía, ¿cómo se puede enamorar de los procesos? En realidad uno debe abrazar esos procesos porque saben, lo primero que debemos entender de que Dios nos permite los procesos no para destruirnos, sino porque Él nos ama. Y desde el punto de vista de que nosotros entendemos de que Dios nos ama, sabemos de que no va a haber nada malo, ¿sí? De que sabemos que todo lo que Dios haga para nosotros es para bien, dice la palabra. Entonces, desde ese punto de partida yo puedo entender de que cuando yo sufro o paso un proceso, no es para destruirme, sino es para potenciarme y para pulirme. Ahora la pregunta sería por ahí para las personas que por ahí no saben qué es un proceso. Un proceso es un montón de situaciones o sucesos, ¿sí? Con un fin determinado. O sea, yo paso situaciones con un fin. El fin puede ser aprender a sobrellevar una carga, puede ser potenciarme en algo que me cuesta, puede ser mi carácter, ser transformado, ser pulido, ¿sí? Todos sabemos que tenemos un propósito. Y muchas veces no conocemos ese propósito y a veces pasamos procesos justamente para conocer ese propósito. Siempre el proceso me va a acercar cada vez más a mi propósito. Pero, ¿por qué decíamos de enamorarnos? Porque en realidad yo paso un proceso, termino ese proceso y comienzo otro, porque se supone que yo aprendí, es una prueba. Y esa prueba la debo aprender y entonces debo pasar otra prueba y así sucesivamente. ¿Para qué? Para llegar a mi destino, a llegar a cumplir el propósito de Dios. O sea, nosotros para venir a misiones fue un proceso, ¿sí? Primero tuvimos que conocer, después tuvimos que aprender de la palabra, tuvimos que trabajar como líderes, trabajar juntamente con la guía de nuestros padres espirituales. Entonces, no es que dijimos nos casamos y de golpe y raje nos venimos a Posadas. Fue un proceso de oración, de pedir a Dios que confirmara si era lugar o no era lugar, si era lo que Dios quería, más allá de que nuestro anhelo estaba a servirle. Entonces, todo tiene que ver con todo. Los procesos son día tras día. Y a veces hay procesos que nos duelen y que obviamente no nos gustan pasar, pero si entendemos de que está Dios en el medio y que Dios nos ama y que necesitamos pasar esos procesos, los vamos a pasar de mejor manera. ¿Y por qué decimos que los procesos te tenés que enamorar? Porque creo que Dios te ama y Dios ama los procesos. Porque si entras en un proceso es porque Dios quiere pulirte y quiere sacar algo bueno. Entonces yo debo amar todo lo de Dios. Dios nunca va a usar algo malo para destruirnos, para que nos enfriemos, ¿sí? Al contrario, Dios usa los procesos justamente para eso, para procesarnos,
para dimensionarnos, ¿sí? Para poder avanzar y para poder desarrollarnos, ¿sí? Dice la Biblia que específicamente en el libro de Job, ¿sí? Dice Job, me acordaré de los tiempos antiguos como aguas que pasaron. O sea, vos cuando salís de un proceso y vos cuando mirás hacia atrás, te acordás como aguas que pasaron. Vos ponés la mano debajo de la canilla y al agua la ves pasar. Entonces los procesos una vez que vos salís dimensionado de ahí, todo eso te va a servir. Y la palabra nos enseña que todo nos ayuda para bien. Hay muchas historias en la Biblia de muchos hombres y mujeres de Dios, las cuales nada, Dios la metió en un proceso. De hecho, el Señor Jesús también fue puesto en un proceso, ¿sí? En un proceso de saber esperar, de saber confiar, de saber seguir creyendo en el plan eterno y en el plan divino. Lo importante de esto es que siempre tus ojos y que siempre nuestros ojos siempre estén mirando hacia arriba, y que en esos procesos vos puedas entender y puedas comprender que Dios está en el tema. Entonces, cuando vos sabés que Dios está en el tema, cuando vos sabés que aun cuando se demora, ¿sí? Vos estás orando y la oración está tardando en ser respondida, ¿sí? Vos entras en un proceso de espera y ahí lo que Dios trata es con tu paciencia, es con tu fe, es con tu perseverancia, y hay cosas que no la vas a entender, Compartía el otro día en Primera de Pedro, ¿sí? Que dice que nos alegremos, porque dice que aunque ahora por un poco tiempo es necesario que tengáis que ser afligido en diversas pruebas, o sea, por un poco tiempo. Y es necesario lo que hoy hablábamos, ¿no? Que los procesos son necesarios para pulir mi carácter, pulir mi vida, ¿sí? Transformar mis pensamientos, ver qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida. Hoy compartíamos y hablábamos con respecto también a la palabra de Génesis sobre Raquel, ¿sí? Y tal vez esta mujer, recuerdan que no podía tener hijos, ¿sí? No podía tener hijos y estaba tan ansiosa de tener hijos que no sabía qué decisión tomaba. Y cuando tomó una decisión la tomó mal, porque lo que hizo fue buscar a su criada para que tuviera un hijo con su esposo, ¿sí? Y después podemos ver que dice la palabra que ella tuvo celos, tuvo envidia por su hermana, ¿sí? Decía que como ella no podía tener hijos, tal vez se sentía poco mujer, no se sentía amada, ¿sí? Recuerden que en ese tiempo las mujeres que no podían tener hijos, o sea, eran como que estaban maldecidas, ¿sí? Porque no podían generar vida. Entonces pensábamos que también el hecho de no poder dar una vida, ¿sí? Cuando vos estás tan deseoso y con tanto anhelo de ser mamá, ¿sí? Hace que tomes malas decisiones. Esta mujer tomó una mala decisión, que fue poner a su criada en los brazos de su esposo para que quedara embarazada. Y aún después decía que la pusiera entre sus piernas como para aparentar que ella estuviera dando a luz. Y eso genera un montón de controversias, ¿sí? Genera que su vida no sabe quién es, porque si mi vida depende de que yo sea o no sea mamá, hay algo que yo tengo que trabajar, ¿sí? Muchas veces tal vez hay enojo, ¿sí? Y cuando no suceden las cosas como uno quiere, como uno desea y en el momento que uno quiere, ¿sí? Muchas veces uno se enoja con el que se te cruzó enfrente y obviamente que primero liga el marido. Sí, en realidad cuando vos lees la Escritura, dice la Biblia específicamente en el libro de Génesis, en el capítulo 30, que ahí narra la historia
de Jacob, ¿sí? y sus hijos, ¿sí? Pero podemos ver que cuando uno lee ahí la palabra, en el 31 dice que Raquel, viendo que no daba hijos a Jacob, dice que tuvo envidia. ¿Sabes que los procesos te llevan muchas veces a no entender y a no comprender lo que te está pasando, porque es propio? O sea, el proceso es propio, y vos ves que la otra persona avanza, crece, se multiplica, se desarrolla, y vos ves que no está pasando ninguna situación, y vos estás inmerso en el proceso donde Dios te puso, donde Dios, en tu desierto, en tu relación íntima con Dios, y vos no entendés esas cosas. Entonces, el no entender los propósitos de Dios, te puede causar una envidia, que es lo que le pasó a Raquel. Raquel dice que tuvo envidia de su hermana Lea. ¿Por qué? Porque ella no tenía hijos, y dice que su hermana sí tenía hijos. Entonces, y aún como que se enojaba con su esposo porque decía, dame hijo. Claro, porque de hecho Raquel lo culpa a Jacob y le dice ¿por qué no le das hijo? Como que el proceso que estaba pasando estaba culpando a otro, ¿sí? O sea, tu proceso es tuyo, ¿sí? El proceso que Dios me mete a mí o nos mete, ¿sí? Es propio, no es ajeno, ¿sí? O sea, lo que vos tenés que entender, que no es culpa del otro. O sea, vos no tenés que culpar a la otra persona. De hecho, como te decía, Raquel culpó a su esposo, y su esposo le dice, ¿acaso yo soy Dios? Como diciendo, mira, estás equivocada, centrate en las cosas que realmente valen la pena. Vamos a compartir juntos, vamos a trabajar juntos en esto, porque de esto salimos juntos, ¿sí? Los procesos siempre, muchas veces, necesitan la compañía de alguien. Si es un proceso familiar, obviamente que necesitas la compañía de tu cónyuge, de tu esposo, de tu esposa. Si es con tus hijos, o sea, necesitas el acompañamiento de tu líder, de alguien que diga, che, mira, estoy pasando tal situación, ¿por qué no orás? ¿Por qué no estás conmigo acompañándome? Entonces, los procesos tienen que ver mucho con eso, ¿eh? Sí, decíamos que uno se lo agarra con la persona que tiene al lado, y en realidad esa persona es la que me está apoyando, la que me está bancando, pero muchas veces al no entender, ¿sí? Yo me enojo y, bueno, como decíamos recién, tomamos malas decisiones. Cada proceso tiene su tiempo, ¿sí? Y debemos saber esperar esos tiempos. Recuerdo que Abraham y Sara tuvieron que esperar un tiempo para que se cumpliera la promesa. No fue en el tiempo que ellos quisieron o en el tiempo de que a uno se le ocurrió, sino que fue en el tiempo de Dios. Y aún a veces en esa espera, yo creo que Dios se olvidó de mí, que se perdió, que se olvidó de lo que yo quiero, de lo que yo necesito. Y en realidad Dios sabe, Dios conoce, Dios es la principal persona que sabe cómo tratarme, porque sabe desde que me levanto hasta que me acuesto, sabe cómo pienso, qué pasa por mi cabeza. Yo debo saber de que, como decíamos al principio, Dios está trabajando conmigo. No es que Dios me está maltratando o se está olvidando de mí, ¿sí? Es por un poco de tiempo, decía Pedro, ¿sí? Es por un poco de tiempo que yo voy a pasar esa situación, pero depende cómo yo la pase, ¿sí? Voy a traspasar ese proceso o lo voy a volver a repetir, ¿sí? Porque es como y ahí lo dice, es una prueba. Entonces, si yo no apruebo, ¿sí? Cuando yo estudiaba, vas a la escuela, si vos no aprobás una materia, la volvés a repetir. Entonces, siempre está bueno que entendamos de que de ese proceso yo tengo que sacar algo bueno. Fíjense también que los procesos, ¿sí? Cuando vos no los llegás a comprender y a entender, ¿sí? Dice que esta mujer, Raquel, dice que aún deseó la muerte. Ella quiso, o sea, culpó a su esposo, tuvo envidia
de su hermana, culpó a su esposo y aún deseó la muerte. ¿Se acuerdan la historia de Elías? Elías también estuvo en una cueva pasando por un tiempo por lo que Jezabel había murmurado y había dicho acerca de él. Lo que hizo fue esconderse. Entonces, y dice que deseaba la muerte porque dice que él no era mejor que sus padres. Y muchas veces toda esta situación en la cual, o sea, todos estamos inmersos, el tema de la cuarentena esta, que ya pasó de cuarentena, ¿no? Sí. Ya estamos como 100 días más claro, o menos. todo esto te ha llevado a replantearte muchas cosas, ¿sí? Y saber que Dios está en el control y que Dios no hace nada, que no esté, o sea, que se haya salido de sus manos. Entonces, ¿para qué te sirven los procesos? Los procesos siempre te van a servir para dimensionarte y para que puedas sacar lo mejor de vos, ¿eh? Para eso sirve. Fíjate también lo que dice Génesis 30, hablando acerca de la historia de Raquel. Dice que ella, al no poder tener hijos, dice que se desesperó, ¿sí? Se desesperó y dice que fue y le dijo a su criada, o sea que para dar algo de Dios que ya estaba en ella, ¿sí? Ya estaba en ella, lo único que ella tenía que esperar los tiempos de Dios. Y ella salió a buscar donde no correspondía, salió a alquilar un vientre, o sea, salió a buscar algo afuera cuando estaba en su genética, estaba en ella, ¿eh? Está en tu vida y está en mi vida. O sea, no lo tenemos que desesperar. O sea, te volvemos a reiterar nuevamente, enamórate de los procesos, ¿sí? Enamórate de los procesos, porque cuando vos salgas de esta situación, realmente vas a salir en victoria, ¿eh? Vas a salir en victoria. Mira, quiero compartir Salmo 105, que habla un poco de José, que también pasó un proceso, ¿sí? ¿Se recuerdan? José era un soñador, sus hermanos le tenían envidia también, ¿sí? Esa envidia llevó a que lo vendieran como esclavo, ¿sí? Que llegara a las manos de Potifar. Después fue preso porque la esposa de Potifar quiso abusar de José. José no se dejó, entonces fue preso. ¿Y cuánto tiempo fue preso? Fue preso 12 años, ¿sí? Su proceso fueron en la cárcel, ¿sí? Cuando él tenía un montón de sueños, cuando él tenía un montón de palabras de parte de Dios, ¿sí? Que donde él le decía que su familia se iba a postrar. Entonces calculo y pienso, ¿no? Que él habrá dicho, ¿qué estoy haciendo yo acá en la cárcel si supuestamente yo voy a ser una persona que van a venir a mí, se van a postrar a mí? Y aún en la cárcel lo pusieron para dirigir, para ser un administrador. O sea, había algo en su corazón y había un llamado que era administrar. Y aún en la cárcel Dios lo usó para administrar, ¿sí? Y hoy cuando pensaba en esto, o me venía eso, me acuerdo que papá Javier siempre dice que aunque te planten en el mismo infierno vas a dar fruto. Pasó el tema de la cárcel, le dijo sueños, le reveló sueños que habían tenido dos personas que estaban con él, hasta que uno de los que fueron, que era el copero del rey, hasta que el copero del rey se acordó de José, ¿sí? ¿Por qué? Porque el rey necesitaba que le dijeran de un sueño que había tenido y que estaba perturbado. Entonces, acá en Salmo 105 dice, lo afligieron sus pies con grillos, en la cárcel fue expuesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó, ¿sí? Hasta la hora que fuera cumplido su palabra. O sea, vos tenés una palabra, vos tenés un sueño, ¿sí? Y estás pasando un proceso, no temas, porque Dios está trabajando en tu carácter, Dios está trabajando en tu vida, ¿sí?
Si Dios te está potenciando, no es para matarte, no es para destruirte, sino que es para dimensionarte, es para llevarte a lugares más lejos. Porque recuerden que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Muchas veces nosotros creemos que estamos pensando bien o que vamos a actuar bien y en realidad tomamos malas decisiones, ¿sí? Como le pasó a Raquel. Entonces, cuando llega la hora, cuando es la hora del cumplimiento de esa promesa, de esa palabra, Dios te lo va a hacer saber. Pero mientras tanto vos tenés que transitar el proceso, ¿sí? Sin proceso no hay corona, sin proceso no hay bendición, ¿sí? Entonces es necesario que pasemos los procesos, es necesario que nosotros empecemos a enamorarnos, ¿sí? Aunque sean feos, aunque duelan. Tu meta tiene que decir, Dios está trabajando en mi vida, Dios está trabajando a través de mi proceso. Entonces nada me debe detener. Es que cuando vos tenés una palabra de Dios como hija de Dios, como hijo de Dios, estás bajo autoridad, estás bajo legalidad, esa palabra no se va a perder. Esa palabra tarde o temprano se va a cumplir. O sea, lo que Dios te prometió, lo que Dios te dijo que ibas a hacer, Él lo va a hacer, ¿sí? La historia de Raquel es que salió a buscar en un lugar equivocado. O sea, salió en la necesidad de tener algo propio, ¿sí? Dice que lo tuvo al hijo, pero no era de ella. O sea, el hijo no era de ella, o sea, era un hijo ajeno. Entonces, ¿por qué buscar lo ajeno cuando Dios te quiere dar lo propio? ¿Sí? No busques lo ajeno, no busques lo prestado, busca lo propio. O sea, no busques una unción, una oración prestada, ¿sí? Los procesos, ¿para qué te van a servir? Los procesos te van a servir para que Dios te dé lo propio, ¿sí? Para que Dios te dé la receta propia de qué es lo que quiere hacer con vos, ¿sí? Vieron que hay cantidad de chef, de cocinero, que cada uno tiene su receta, ¿sí? O sea, cada uno tiene su receta. Uno lo hace ¿por qué? Porque es propia, ¿sí? Es propia y no la comparte con nadie. O sea, hay secretos, ¿sí? Entonces, hay secretos de Dios que quiere revelarte. ¿Y dónde te los revela? Te los revela en la intimidad, te los revela en los procesos, ¿eh? Y hay personas que no te van a comprender. Hay personas que vos le vas a hablar de situaciones y no van a saber comprenderte. Solamente lo vas a entender vos y el Padre, ¿sí? Porque lo que Dios quiere darte, ¿sí? Te vuelvo a reiterar, no es lo ajeno. Dios quiere darte lo propio. O sea, que vos tengas identidad propia. O sea, Raquel tenía el hijo, pero no era de ella, no tenía identidad, no tenía sangre de ella, ¿sí? ¿Sí? No tenía sangre, claro, era adoptado. Entonces, vos naciste para no ser adoptado, vos naciste para ser hijo real, ¿eh? Original. Así que la idea es esa. Otra cosa que producen los procesos son luchas, son peleas, enemistades. Dice que Raquel se peleó con su hermana. O sea, todo esto originó un malestar, ¿sí? en la familia, originó un malestar en ella propio, pero que se desparramó, ¿sí? hacia el resto. Vos cuando no estás bien centrado en lo que Dios quiere hacer con tu vida, te vas a enemistar y te vas a pelear, porque lo que estás buscando es que otros puedan entenderte y puedan comprenderte y puedan darte la razón que solamente vos no la podés comprender y entender, porque, o sea, es por fe. O sea, vos tenés que vivir tu proceso no en lo que estás pasando, no en tu realidad, sino en la palabra, ¿sí? En la palabra de Dios, con fe, con determinación, con avance. Y cuando suceden estas cosas, se comienza un desgaste en tu vida, ¿sí? Te comenzás a desgastar, comenzás a dejar de orar, comenzás a dejar de congregarte, ¿eh? Entonces, es interesante ver la historia de Raquel, cómo Dios fue trabajando, cómo Dios fue haciendo de su vida
para que llegara al final. ¿Cuál era el final? El final era que Dios le iba a dar un hijo. ¿Sí? El final era que Dios le iba a dar un hijo. De hecho, le dio un hijo, le dio dos hijos. ¿Sí? Uno, como ya todos saben, así que fue José. O sea, cuando Raquel llega ya al final, ¿sí? Al final de la historia, cuando ya era una mujer grande, Dios le permite, Dios le concede. O sea, nunca vas a salir en derrota del proceso, jamás. ¿Sí? Tenelo por seguro, jamás vas a salir. Si Dios te metió en un proceso, si Dios te metió en un desierto, vos vas a salir en victoria. ¿Sí? Jamás vas a salir. Por lo menos salir en victoria sí, y no quedarte, porque si no es como que no estaríamos aprobando la prueba, como dijimos hoy. O sea, estaríamos repitiendo nuevamente hasta salir aprobado. Por eso es la perseverancia, o sea, perseverar, ¿sí? Perseverar en la situación en la cual estás viviendo. O sea, todo esto tiene que ver con Dios, ¿sí? O sea, a Dios no se le escapa nada. Recordad que vos sos un árbol, ¿sí? Sos un árbol que sos plantado, como dice el libro de Salmos, ¿sí? Que sos plantado junto a las corrientes de agua. Y ese árbol que fue plantado, ¿sí? Ese árbol dice que siempre está vigoroso, que ese árbol siempre tiene buen color, que sus hojas dice que nunca caen, dice que da fruto. ¿Por qué? Porque fue plantado, ¿sí? Como decía Moni, aun cuando te planten en el mismo infierno, ¿sí? Aun cuando estés en el peor momento, o sea, vas a salir en victorioso, vas a dar buenos frutos, o sea, no vas a salir en derrota, no vas a pasar desapercibido. En el silencio Dios está trabajando, porque muchas veces uno va a orar y vos no escuchás nada, vos vas a orar y no sentís nada, vos vas a orar y lo único que haces es llorar y llorar porque no te sale una palabra. Entonces en ese momento te enojás con todo el mundo. Una versión que me gustó hoy que leía en Habacuc 2.3, que es una promesa que siempre compartimos, pero me gustó la versión, dice: las cosas que planeo no ocurrirán tan pronto, pero con toda seguridad ocurrirán, aunque pienses que se demoran en cumplirse. No te desesperes, todo acontecerá en el día señalado, ¿sí? En el tiempo correcto, en el momento adecuado, no cuando yo quiero, no cuando mis caprichos lo deseen, sino cuando Dios quiere. Perdón, cuando Dios cree que vos ya estás a punto de salir de ese proceso, ahí Dios cumple su palabra, lo que te dijo, lo que te habló, lo que te profetizaron, ¿sí? En ese momento, o sea, no es antes, no es que Dios llega tarde, ¿sí? Bueno, también hablábamos del tema de por ahí Lázaro, ¿sí? Que claro. las hermanas de Lázaro le decían a Jesús: no, ya está, andate porque ya está re muerto, ya hiede, o sea, ¿para qué venís? Estaban enojadas, ¿sí? Vos sos el mejor amigo y así, y venís cuando querés. Entonces, aún en ese momento, sí, pero, o sea, no llegó tarde, llegó en el momento adecuado, ¿sí? ¿Para qué? Para glorificar. Fíjate vos hasta dónde llega el no entender los procesos acerca de esta mujer que estamos hablando en el libro de Génesis. Un día venía uno de los hijos de Lea, ¿sí? Que era la otra esposa que tenía Jacob, que venía con una fruta que había conseguido Mandrágora. en el campo, y dice que Raquel le pidió, ¿sí? Entonces Lea le dice: no solamente te basta con haberme quitado mi marido, sino que aún querés sacarme también el fruto que trajo mi hijo. Y entonces me llamó la atención la actitud de esta mujer, de Raquel, ¿no? Le dice: dame de tu fruto y yo te alquilo, o sea, te doy mi marido para que esta noche duermas con él. Miren ustedes, o sea, cuando uno lee la palabra detenidamente, o sea, los procesos te llevan a buscar en lugares equivocados, donde no tenés que buscar. Vas a buscar en otros lugares. Y lo que era para vos, lo que Dios tenía preparado para vos, ¿sí? Dice que esa noche Jacob dice que durmió con Lea, con la otra mujer, y dice que esa noche quedó embarazada.
¿Sí? Mire qué loco, ¿no? Cuando vos no entendés y no comprendés los tiempos de Dios y te desesperás porque no llega la respuesta, como decía Moni, se está tardando, no llega. Y Dios te dice, espéralo porque yo te he prometido que te voy a bendecir. Yo te he prometido que voy a cumplir lo que te he dicho. ¿Saben? Cuando llegamos acá, ¿sí? Cuando llegamos acá a Posadas, la iglesia estaba cerrada, o sea, sigue cerrada, ¿no? Estamos haciendo algunas actividades, pero en sí no hay nadie, o sea, no había miembros en la iglesia. Y pudimos hablar con una familia, una familia que se congregaba acá en este lugar, que fue una de las últimas familias que se retiró, y dice que una de las preguntas que nos iban a hacer, ¿sí? La conocimos hace poco, ¿no? Pero una de las preguntas que nos iban a hacer, si nosotros cuando llegamos, era ¿por qué no vinimos antes? ¿Sí? ¿Por qué no vinimos antes? ¿Por qué se permitió que la iglesia se cerrara, que todas las personas que estaban se dispersaran y se fueran? Porque muchas veces, ¿sí? nosotros le explicamos, porque muchas veces los procesos te llevan a que te tengas que morir, ¿sí? Te llevan a que te tengas que morir para que puedas morir, entre comillas, ¿no? ¿Se entiende? Para que realmente vos puedas dar frutos, ¿sí? Puedas dar fruto, que te tengas que morir a tu vieja vida para que puedas resucitar hacia una nueva. Mirá qué interesante que esta mujer, después que tuvo a José, cuando tuvo el segundo hijo, ¿sí? Benjamín, dice que se murió. ¿Sí? Dice, ella tuvo a Benjamín, tuvo dolores de parto, ella muere y da a luz a Benjamín. Y antes que muere, dice que no le puso Benjamín, le puso Benoni, que significa hijo de tristeza. ¿Sí? Su papá, Jacob, le cambió el nombre. Pero fíjate vos, ¿a qué quiero llegar? Fíjate vos hasta dónde llega la desesperación, ¿sí? De no saber y de no comprender los tiempos de Dios, que aún cuando estaba dando a luz a su propio hijo, ¿sí? No lo pudo disfrutar. ¿Sí? Cuando vos no te enamorás de los procesos, cuando vos no te enamorás de las cosas de Dios, vos vas a vivir una vida amargada en Dios. ¿Sí? Vas a vivir una vida en decadencia, vas a vivir una vida frustrada en Dios, en derrota. ¿Por qué? Porque no estás entendiendo los planes y los propósitos de Dios. Cuando vos podés comprender que realmente Dios está en el tema, ¿sí? Por eso es interesante lo que dice la palabra. Cuando Jesús se levanta para ir camino a la cruz, dice que Pedro se le pone adelante y le dice, maestro, o sea, que tal cosa no te acontezca, vamos a buscarle solución, vamos a buscarle la vuelta para que esto no te suceda, no pase. Y fíjate que Jesús le dice, apartate de mí, Satanás. Sí, apartate de mí, Satanás, porque realmente no estás poniendo la vista en las cosas de arriba, sino en las cosas de abajo. ¿Sí? Los procesos no son de acá, los procesos son de Dios. ¿Sí? Los procesos son de Dios. Dios está al control de las cosas, Dios está al control de tu vida y nada se le escapa, nada se le escapa. Los enemigos, ¿sí? Entienden los sueños o los procesos que tenemos nosotros mucho más, por eso nos luchan, por eso nos combaten, ¿sí? Porque el enemigo cree el sueño que yo tengo, o sea, que Dios tiene conmigo, y yo no lo creo, ¿sí? Como que yo no estoy creyendo que Dios tenga sueños conmigo o que Dios tenga propósitos conmigo, pero Satanás lo sabe que tiene propósito, por eso me lucha, por eso una y otra vez trata de derrotarme, ¿sí? O sea, Satanás cree más el sueño que lo que vos lo crees, ¿sí? Esa sería la idea. Claro. No me acuerdo bien la frase, pero me llamó la atención porque me ha pasado, ¿sí? Me ha pasado muchas veces de decir, ¿vos querés hacer esto conmigo, Señor? Uno debe calcular muy bien y debe pensar bien las consecuencias antes de tomar una acción con respecto a cuando yo estoy pasando un proceso, ¿sí? Cuando yo estoy pasando una situación, yo debo tomar buenas decisiones y no equivocarme, porque
acorde a la decisión que yo tome, va a ser para bien o para mal. Si yo la tomo en Dios, siempre va a ser para bien. Si yo la tomo sola, con mi fuerza, con mi pensamiento, con mi enojo, con mi envidia, con mi angustia, con mi dolor, no voy a llegar a buen lugar, ¿sí? Y voy a volver a repetir la misma situación. O sea, siempre que yo esté repitiendo situaciones, yo me debo preguntar, o sea, no aprendí en la anterior vez que pasé ese proceso. Entonces, siempre es bueno poder pasar el proceso, aprender y saber que voy a tener otro proceso, pero ese proceso me va a llevar más lejos y siempre me va a acercar un poquito más al propósito que Dios tiene para con mi vida. Fíjate que no solamente le dio un hijo a Raquel, ¿sí? Que fue José, sino también le dio un proveedor, le dio un soñador, le dio alguien que revelaba sueño. O sea, cuando vos entendés los tiempos de Dios, cuando vos comprendés los tiempos de Dios, o sea, Dios lo que quiere darte son sueños grandes, ¿sí? Como decía una de las prédicas de papá allá en Santa Rosa, o sea, lo que quiere darte son sueños grandes, que vos puedas comprender y puedas entrar en esa dimensión de Dios, para saber que Dios quiere llevarte a hacer grandes cosas con tu vida, ¿eh? O sea, cuando vos comprendés y vos decís, o sea, no es para creértela, ¿sí? No es para creértela, pero es cuando vos entendés y comprendés, decís, a ver, yo porto algo de Dios, o sea, tengo algo de Dios, o sea, no son por tus méritos, ¿sí? No son por tus méritos, ¿sí? Es por la fidelidad, es por la insistencia, es por la perseverancia, es por haber aprendido que en medio del dolor, de haber aprendido que en medio de la circunstancia siempre te mantuviste firme, siempre te mantuviste atento, ¿sí? Entonces Dios dice que te va a dar esos sueños, o sea, es lo que le dio a Raquel, le pidió un hijo, ¿sí? Y le dio un proveedor, ¿sí? Le dio un administrador, le dio un soñador, le dio un gobernador. Dice que José fue gobernador de Egipto. O sea, cuando vos salís del proceso, salís dimensionado en el gobierno de Dios. Sí, porque de la cárcel pasó directamente a ser gobernador. Exacto. O sea, un día estaba preso y al otro día era gobernador. Tenía todo un país a sus pies. Claro. Fíjate que lo que estaba en el vientre de Raquel, o sea, no era algo chiquito, ¿sí? No era algo chiquito. Lo que ella iba a alumbrar, ¿sí? Era, fíjense ustedes que José resalta sobre el resto de sus hermanos, ¿sí? Resalta sobre el resto de sus hermanos, porque fue alguien que llevaba el diseño de Dios, en la espera, ¿sí? en la perseverancia. Dios ya tenía diseñado un plan divino sobre la vida de este muchacho. Y esto me hace acordar a la vida del nacimiento de Jesús, cuando el ángel se le aparece, ¿sí? A Miriam y le dice: lo que está dentro de tu vientre, lo que vas a dar a luz, ¿sí? Va a ser algo grandioso, se va a llamar hijo del Altísimo, va a llevar a la nación a reconciliarse con Dios. O sea, lo que portaba era un ADN de gobierno, ¿sí? Para poder llevar lo que Dios realmente quería que llevara. Que leyendo José, si uno lee el libro, o sea, no, en todo ese proceso que él pasó, nunca uno leyó que él se quejara, que él maldijera a Dios, o que preguntara: ¿por qué a mí, Señor? Muchas veces la primera pregunta que surge es ese: ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué, no sé, me hiciste perder el tiempo? ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué perdí mi matrimonio? ¿Por qué perdí un hijo? ¿Por qué todo? ¿Sí? Y en realidad volvemos al principio, o sea, Dios no lo hace para destruirte, lo hace para pulirte, lo hace para transformar tu carácter. Y la pregunta es: ¿para qué? ¿Qué querés que yo aprenda? ¿Qué querés que yo haga con este proceso o en este proceso? O sea, dimensionarme.
pero obviamente por eso decimos que son feos, son momentos difíciles, pero cuando entendemos de que salimos bendecidos, salimos potenciados, ¿sí? Es como que yo debo empezar a buscar más de Dios y decir, bueno, yo sé que vos algo querés hacer. Bueno, enseñame y mostrame qué es lo que querés hacer. Tuve un accidente y cuando íbamos al doctor, decía, bueno, listo, ya me dan el alta. Y lo que menos me decía era el alta, o sea, me decía, no, vas otra vez a operación. Y bueno, listo, y me operaban y otra vez más, y ya tenemos el alta, y otra vez a operación. Entonces, en el momento no lo entendí, en el momento no supe qué quería Dios. Lo entendí muchísimo tiempo después. ¿Pero por qué? Porque en ese momento quería salir y quería buscar con mis fuerzas todas las maneras posibles para poder salir. Y en realidad no era así, porque en realidad tampoco dependía de mí. O sea, si bien era mi cuerpo, era Dios soldando mis huesos. Entonces, en ese momento yo no entendía cuál era el proceso, pero mucho tiempo después, en un discipulado, como que mientras iba hablando, el Espíritu Santo me iba hablando a mí. Entonces era como que mi boca hablaba, pero mi mente y mi espíritu estaba conectado con Dios y Dios me decía, te pasó por esto y por esto. ¿Sí? Entonces ahí entendí. O sea, me llevó un tiempo. O sea, aunque tarde, aunque parece que no pasara nada, o sea, Dios te habla en el momento adecuado y te hace ver, capaz que vos pasaste el proceso, listo, saliste, pero no entendiste. Bueno, pero Dios te va a ver un momento que Dios te va a explicar por qué pasaste ese proceso. Y cuando te encontrás con una persona que está pasando por esas situaciones, vos decís, wow, yo pasé por esta situación. Y vos comenzás a impartirle. Me cayó la ficha. ¿Sí? Vos comenzás a impartirle, ¿sí? De lo que a vos te pasó. ¿Sí? Comenzás a impartirle de lo que vos viviste, ¿sí? De tus lágrimas, de tu espera, de la larga noche que no podías dormir y que pasabas buscando una explicación en Dios. Y Dios cuando llegó el final, o sea, Dios te abrió las puertas, te bendijo grandemente, saliste en victoria. Vos cuando salís de una situación, de un proceso, cuando salís en victoria, salís dimensionado. O sea, no salís de la misma manera. Cuando Jesús entró al desierto, ¿sí? Dice que fue llevado por el Espíritu y cuando salió, ¿sí? O sea, el Espíritu lo acompañó al desierto, ¿sí? Y ahí le dijo, bueno, arreglátela acá. Arreglátela. Y después cuando Jesús sale del desierto, sale con el Espíritu. O sea, ya no sale con el Espíritu Santo, sale con el Espíritu Santo, ¿sí? Y ahí comienza su ministerio. O sea, vos cuando salís de los procesos, de las crisis, salir para bendecir a otras personas, ¿sí? Para decirle a la otra persona que verdaderamente fue Dios el que te ayudó, ¿sí? Que fue Dios el que te sacó adelante, que fue Dios el que no te abandonó, el que no te dejó, el que te sustentó, el que te acompañó, como a muchas personas durante todo este tiempo, ¿sí? que estamos viviendo. O sea, Dios ha sido fiel. Así que, mi amado, mi amada, queremos bendecirte, ¿sí? Si estás en proceso, ¿sí? Así que abrazalo, enamórate del proceso, porque vas a salir dimensionado, vas a salir victorioso de este proceso. Bueno, y saludamos a cada uno que se conectó. Muchas gracias por siempre estar apoyándonos en cada cosa que hacemos. Gracias a los fans destacados. Así que nosotros tenemos la página Jesús Puede Hacerlo Posadas, que es del Facebook, así que, y también JPH Posadas de Instagram. Así que y a la gente Posada que nos está mirando, que te puedas comunicar al 3764 80 89 82, que nos puedas mandar un mensaje para que estemos orando por tu vida, ¿sí? Aún si querés que te visitemos, mandar la dirección, porque estamos autorizados. Tenemos
el permiso para poder circular, ¿sí? Declarar una palabra, poder bendecirte. Así que bueno, la verdad que ha sido un placer, ha sido un gusto, ¿sí? Gracias. Besos, bendiciones. Chau, chau. Nos vemos pronto.